respecto. Y también es con respecto al lado musical, como vieron en algún momento en la semblanza, que se mencionó que tengo un minor en música. Actualmente estoy, bueno, para quienes vengan a Monterrey, tengo planta en 2 bares y estoy ahí tocando siempre. Y la verdad, curiosamente me está yendo mejor que en la ciencia. Entonces, es algo muy curioso porque vamos a hablar de eso el día de hoy. Ustedes, me imagino, quieren meterse al lado de la ciencia y hay una serie de trabas en muchos niveles. Y claro que vamos a tener que vivir esas vivencias, porque no es lo mismo lo que yo viví cuando yo me identificaba como un hombre a lo que yo estoy viviendo ahora como una mujer trans. Entonces, primero que nada, quiero preguntarle, pues ahora sí que a todas las personas presentes, ¿cuántas personas de aquí quieren dedicarse a la ciencia aquí en México? O en general a la ciencia. Quiero ver manitas. Pues bueno, tenemos 9 de 60 y estamos hablando que al menos va a ser relevante para algunos de ustedes. Entonces, a mí me gustaría hablar el día de hoy con respecto a estas perspectivas, múltiples de perspectivas, que van desde ciencia hasta ya cuestiones un poco más específicas que son la cuestión de vivencia de mujer, la cuestión de vivencia de mujer trans y la cuestión de vivencia de una mujer trans no binaria, que eso es lo que llamamos meta, que vamos a ir paso a paso con cada uno de ellos. Para esta primera parte, que vamos a hablar de la ciencia, quiero hablar con la voz masculina, que la verdad a mí me gusta bastante usar. Para ello, me gustaría, pues, decirles un poco sobre cómo es una vivencia en la ciencia. Primero que nada, es muy competitivo, es extremadamente competitivo. Generalmente todo empleo es competitivo, pero hay una serie de cuestiones que podemos comparar con respecto a otros países, sobre todo porque así es. Entonces vámonos de lo más general posible a lo más particular. Ciencia. Dentro de esta ciencia encontramos que en todos lados del mundo, y esto lo puedo verificar con varias amigas mías, existe como una, ¿cómo se dice? Se está haciendo una corpora, se está haciendo que una empresa, o sea, que más bien la ciencia se vuelve una empresa, está haciendo corporativo. Entonces, en un inicio, muchos de ustedes van a estar diciendo, no, pues a mí me gusta mucho la cuestión de la ciencia porque quiero investigar, quiero encontrar algo nuevo, etcétera. Y sí, sí sucede, pero también hay una cuestión de la realidad acerca de eso, que como se está empezando a ver desde el punto de vista de una empresa, es más importante la cantidad de cosas que ustedes pueden generar, más que la cantidad, más que nada por los requisitos. Y eso es en todos lados del mundo. Allá afuera, no en México, hay un poco más de libertad porque hay más cuestiones económicas de, pues, que el gobierno apoya a la ciencia, vamos a decirlo así. Ya si nos vamos desde el punto de vista de México, les dije general, vámonos a particular, dentro de México encontramos que no hay tanto apoyo a la ciencia a comparado con otros países. Por lo tanto, esto se vuelve un poquito más limitado. Los recursos son más limitados y el apoyo generalmente son a universidades no privadas, o sea, las públicas. Entonces, ahí pues son cosas muy buenas. Tenemos, por ejemplo, ustedes, la UAP, van a tener más apoyo que, por ejemplo, el TEC de Monterrey. El TEC tiene apoyo, pero es privado. Para conseguir apoyo se necesita con empresas, más que nada. Del gobierno es un poco más difícil. Del lado de ustedes es un poco más fácil, pero no por ello sigue siendo fácil. Siempre hay, bueno, cuestiones de corrupción y eso, pero ese no es el tema que quiero platicar, porque corrupción hay en todos lados. Pero la cuestión es que si ustedes se siguen por ese camino de la ciencia, van a encontrarse con estas pequeñas trabas que no necesariamente son malas, no, más bien también ayudan a crecer para tratar de sacar las cosas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, hay requisitos y estos requisitos son, deben cumplirse generalmente para mantener un tipo de estatus. Mencionaron, por ejemplo, en mi semblanza que yo tengo SNI nivel candidato.
justamente en noviembre yo terminé esa estancia, ya no lo tengo porque no cumplía con muchos de los requisitos. Y no es sencillo, o sea, sí pude haberlo hecho, pero el costo-beneficio para mi vida en particular no era suficiente, entonces no quise irme para allá, pero vamos a decir, ok, yo sí quiero, es un estatus muy bonito, es algo que a mí me ayuda mucho y estoy dispuesto a hacer cosas al respecto. Entonces, vamos a poner que sí, ya quiero estar en la ciencia y sí, lo voy a hacer aquí en México y sí, tengo todo el apoyo para esa tesis que quiero sacar, esa investigación que quiero hacer. Entonces, ya está todo encaminado. ¿Cuál es la siguiente traba que ustedes se van a encontrar con respecto a, pues, esta pequeña vivencia? Pues la siguiente traba es, como les digo, bueno, no puedo decir la palabra, lo estoy pensando mucho y no me va a salir, pero que todo es una corporación que tienen que cumplir cierto número de investigaciones al año. ¿Qué significa esto? Si nos vamos más hacia atrás, yo necesito encontrar 3 cosas nuevas al año, cuando realmente las investigaciones, las buenas investigaciones, y le pueden preguntar a cualquier investigador, toman su tiempo. Es de descubrí esto, estoy como que buscándole, me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, y de repente una así, y te vas por ese camino, vas iterando, hasta que de repente encuentras. Uno de los artículos más geniales que he visto con respecto a un doctor que adoro, se tardó 5 años en escribirlo, 5 años. Entonces, este tipo de ciencia no es muy, tristemente en este mundo capitalista en el que vivimos, no se fomenta. Se fomenta más lo que yo llamo las casas Infonavit. ¿Por qué? Supongamos que son arquitectos, arquitectas, arquitectos. Y dentro de esta arquitectura ustedes pueden decidir hacer casas, ya sea casas artísticas o casas Infonavit. Las dos son buenas, las dos son redituables, pero si deciden, digamos, la casa, digamos, artística, lleva su tiempo, lleva su proceso, su innovación, es mucho, mucho tiempo para hacer una casa. La Infonavit, en cambio, es la misma casa, la misma estructura, solamente que van cambiándole una que otra cosita. Entonces, muchos investigadores lo que hacen es cambiar eso. Tengo mi casita Infonavit y le muevo una cosita, y le muevo otra cosita, y así pueden cumplir con esos requisitos. Y se vuelve más que este gusto por investigar, se vuelve un trabajo godín, como se le dice comúnmente. No está mal, es muy bueno porque la verdad ganas muy buen dinero con eso y tienes muy buen estatus. Con el otro también, pero depende mucho cuál sea la perspectiva. Entonces, esas son las pequeñas vivencias en general. Ustedes se encuentran, vuelvo a repetir, en resumen, en este pequeño bloque, tenemos al principio que esto es en todo el mundo, la cuestión capitalista de generar papers, pero hay más apertura en otros lados por la cuestión económica. Aquí en México es un poco más difícil acceder a esto y generalmente tienes una de dos, o es privado o es del gobierno. Si es privado, generalmente está dirigido hacia la parte de investigación para un proceso que le interesa a una empresa. Y si va hacia el lado público, si hay dinero, si se genera, está muy bueno, pero está hipercompetido, porque los recursos son pocos. Si ya lo obtienes, pues entonces nada más hay que cumplir los requisitos que te piden. Bueno, eso es con respecto a la perspectiva en general para las personas que quieran dedicarse a eso, porque vi que no solamente en este foro hay mujeres. Ahora, es momento de hablar de cómo es una vivencia en la ciencia de una mujer. Y aquí voy a hablar de algo en específico. La ciencia es muy general. Tenemos, por ejemplo, la ciencia social, que es mayormente femenino. Y luego tenemos las ingenierías, que es mayormente masculina. Ingenierías de que son típicamente pensadas como rudas, que son programación, mecánica, electrónica, estas. Pero, y ahora sí que curiosamente, las ingenierías estilo bio, como biotecnología o alimentos, suelen ser mayoría mujer. Es una proporción muy interesante, donde hay más mujeres que hombres en una ingeniería. Entonces, con esa perspectiva también me gustaría como que hacer énfasis en eso, en estas 3 áreas. Entonces, vamos a empezar, digamos, por la sencilla.
En el área de ciencias sociales se tiene como tal esta idea de que no son ciencias, tristemente. Dicen, ay, no, pues no usan números. Claro que usan números, incluso política. Para aquellas personas que les interese política ya se está usando números. Entonces, si a ustedes les gustan las ciencias sociales, porque creen que van a evitar los números, no. Los números ya se usan en todos lados. Pero bueno, de alguna forma se queda esta idea de que no es una ciencia de verdad. Y esto mucho tiene que ver con el machismo intrínseco que tenemos en nuestra sociedad. Y muy difícilmente se cuestiona, simplemente se sabe y se trata mejor a una persona que tiene un grado que sea más afín hacia este lado masculino, que es como un, pues es mecánica o programación, o sea, de ese lado tiene un poco más como robótica o inteligencia artificial, que es ahorita lo que más está como sonando. Y si alguien dice, por ejemplo, pueden buscar hasta las estadísticas de Estados Unidos, generalmente ahí las tienen súper bien, con respecto a cómo son las perspectivas con, por ejemplo, teoría de género. Personas que se dedican a estudiar eso, no, dicen, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué? Eso no sirve. Entonces, ahí tenemos esa pequeña perspectiva sobre ciencia en ese lado, aunque sea algo que te guste mucho, que sea muy relevante para la sociedad. La perspectiva que hay sobre la carrera que estudias también tiene un impacto sobre eso, sobre qué tanto te ponen atención o no. Vámonos ahora al otro lado. El otro lado en un ambiente hipermasculino. Em, yo, bueno, les dije que yo también soy música y dentro de este ambiente también es un ambiente hipermasculino porque estoy hablando de rock y metal. Entonces en el rock y metal hay casi todos son hombres. Y es un ambiente muy estilo, bueno, en general el mexicano es muy alburero, pero como que ahí se exacerba más y hay que ser muy llevados, etcétera. Y generalmente las mujeres con las que yo me llevo, que están en esos ámbitos, suelen decir así de no, pues es que yo soy bien, bien vato. Y no significa que sean hombres trans, significa que ya están acostumbradas a este rol en el que tienen que ser agresivas, tienen que ser asertivas, tienen que ser de una forma incluso más rudas que los mismos hombres, para poder sobrevivir un ambiente que es muy, no hostil, pero sí llevadero. Y ahora, como hay una cuestión de proporciones diferentes entre hombres y mujeres, también como pues la mayoría de la gente es hetero, hay también como que mucha cuestión de acoso. Acoso no necesariamente explícito, vamos mejorando eso. Conforme pasa el tiempo, cada vez es menos, hay leyes que nos protegen, etcétera. Pero al final, cambiar una cultura es difícil. Se requieren muchos, muchos años y muchas generaciones. Pero ya estamos en eso, no se preocupen. Entonces, bueno, en estas dos perspectivas tenemos uno que no se toma en serio y otro que es un ambiente hostil y muy difícil que te tomen en serio porque al final eres mujer. Al final es eso. ¿Cómo yo sé eso? Porque pasé de ser un hombre. A ser una mujer. Y este cambio yo lo he sentido como hay personas que me empiezan a explicar cosas que yo les dije. Y en un inicio, cuando yo era hombre, no pasaba. Es el famoso mansplaining. La primera vez que me sucedió, se los cuento. Fue un peluquero, importante hablar de su profesión, un peluquero que me estaba diciendo que yo no era una persona trans, porque y me empezó a explicar la genética de la trisomía 22 del síndrome de Down. Y yo, Sidón, te acabo de decir hace un momento que yo tengo doctorado en genética y me estás explicando eso y además me estás negando. Es una cosa muy impresionante. Entonces, chicas, es muy frecuente que ustedes siendo expertas, que incluso teniendo el título de doctora, vaya a venir alguien y les haga sentir menos, a pesar de que ustedes están mejor preparadas que esa persona. Es una cuestión de la ciencia muy dura, muy, muy dura. Y no solo pasa en la ciencia, pasa en cualquier ámbito, solamente que en la ciencia estamos hablando de algo validado por muchas personas, que es más allá de la subjetividad, es algo, pues es un estudio racional
Y aún así hay personas que dicen, bueno, sí, pero al final eres mujer y hay que luchar con eso. Ahora hablemos de la perspectiva única de la biotecnología. Me la estaba saltando para el final. Dentro de la biotecnología, la mayoría son mujeres. Y de hecho, pues justo ahora estoy en campus Tecno Monterrey, en Campus Monterrey. Y aquí se puede ver eso, o sea, que hay mucha mujer con buenos puestos, pero, pero los puestos más altos siguen siendo de hombres. Entonces estamos viendo que efectivamente hay mayor capacidad de crecimiento, pero al final no se llegan a esos puestos. Y algo que está sucediendo muy interesante es en esta perspectiva. Como es un ambiente más femenino de ingeniería, está sucediendo un fenómeno que a mí me sorprende que se llama la hiperproductividad. ¿Por qué? Mujeres, sobre todo mujeres cis, que quieren tener familia y empiezan, pues ahora sí que tienen a su hijo, tienen su pareja, pero quieren sobresalir en la cuestión de la ciencia. Sí se puede, pero es un precio muy fuerte que hay que pagar y que tristemente no deberíamos pagar. Bueno, en este caso no deberían pagar, porque pues yo no voy a tener hijos, yo no puedo tener hijos ya. Pero, quieren tener hijos y es que, okey, ¿cómo voy a ser madre? Al mismo tiempo que cumplo con lo que me pide la misma ciencia que les dije en el bloque anterior, que además, pues, es como que dar clases, o sea, es una cuestión que no se puede. Y esta dinámica de querer sobresalir para poder estar al nivel de lo que se pide con un hombre, porque a un hombre no se le exige ser buen padre, culturalmente. Se le exige ciertas cosas. Se le exige, por ejemplo, ser un buen proveedor, pero no un buen padre. Y a la mujer se le exige ser una buena madre, no una buena proveedora. Pero hoy en día se está tratando de salir adelante, se está tratando de romper eso, todavía no se puede, pero se está intentando. Y en ese proceso de estar tratando de romper esta cultura tóxica, que sí lo tengo que decir, es muy tóxica, empieza a haber algo llamado hiperproductividad que no es productiva. Voy a irme un poquito hacia la cuestión global. Y otra vez voy a volver a esta voz. En México se trabajan muchísimas horas, comparado con otros lugares. Recientemente, de hecho, el día de ayer, estaba platicando con una amiga que se fue pues ella la verdad es muy buena en una técnica muy importante de separación, que es del masas, para destruir moléculas y a partir de su patrón de rompimiento puedes saber qué molécula específica es. Entonces, ella estuvo años trabajando en Alemania y le pagan muy, muy bien, con todo y que no tenía doctorado. Y pues se viene para acá porque pues la cuestión familiar, eso sí es algo muy bonito de la cultura mexicana, la cuestión familiar, los amigos, etcétera. Y ella me estuvo comentando que en ese lugar le decían, oye, no puedes estar viniendo a trabajar después de las 6, es ilegal, no puedes venir el fin de semana, es ilegal. Nos metes en un problema a la empresa y al país si te pones a trabajar cuando no deberías. Muy diferente a como es aquí en México. En México tenemos esta cultura del trabajo en todos lados, que estamos trabajando todo el tiempo. En Monterrey, la cultura del trabajo es todavía más fuerte, porque tú te vas a una carne asada, ya saben, carne asada, y ahí estás trabajando, estás hablando de trabajo. Y luego te vas hasta a lugares, es trabajo, trabajo, trabajo. Se ve mal que te vayas temprano, se ve mal que llegues tarde. Y es como, oye, son las 7 de la noche en viernes. Oye, pero pues todavía hay que entregar que no sé qué cosa. Entonces, dentro de nuestra misma cultura hace que eso no se detenga. Ahora vamos a juntarlo con las exigencias que se le pide a una mujer de ser buena mamá y buena profesionista. Tenemos que no da el tiempo, no da el tiempo y desgraciadamente la única forma de poder sostener este sistema es haciendo que más personas en una forma de pirámide entren al sistema y que hagan lo mismo. Entonces empieza a haber una cuestión de burnout que no solo sucede en la ciencia, pero en la ciencia es muy presente
porque muchas personas para poder cumplir con todo, es de uno que tengo que dar clases, tengo que dar asesoría, tengo que hacer investigación y todo. ¿En qué momento escribo los resultados? ¿En qué momento hago todo eso? Y tú puedes preguntarle a cualquier investigador, investigadora, ¿qué vas a hacer de vacaciones? Y dice, voy a hacer pendientes, voy a terminar pendientes. Esas son las vacaciones del mexicano. Y es mucho peor con cuestión de, pues, de formar una familia. No estoy diciendo, no, 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 chicas, no tengan familia. Yo solo te decía, no, no, es algo un poco más profundo. Como pueden ver, es algo mundial. Aquí es más exacerbado, pero es mundial. En sí es el sistema en el que vivimos. Nos estamos trabajando quién sabe para qué. Pero bueno, ya me puse muy filosófica. Vamos al siguiente tema, ¿les parece? ¿Cómo ha sido en cuestión trans? No sé si hay aquí alguna mujer trans al respecto. Y como han estado viendo, cada vez es más pesado. Hablamos de la perspectiva general de cómo está la ciencia, que incluye a todo mundo, hombres, mujeres, no importa el privilegio. Luego estuvimos hablando de la perspectiva de las mujeres, que desgraciadamente no tenemos como tal ese privilegio, como lo tiene un hombre. Pero la cuestión de una mujer trans es todavía más pesada. ¿Por qué? Para empezar, por la cuestión de la no visibilidad. ¿Cuántas personas trans conocen ustedes? Pónganse a pensar, pero de conocer, no de una, yo vi a una persona, no, de conocer. Exactamente, o sea, son tal vez contados con las manos, si bien les va. Yo, por ejemplo, conozco a 5 personas trans. Somos muy, muy pocas, visiblemente. Hay mucha gente, y yo les puedo asegurar, porque afortunadamente yo estoy siendo muy visible, y es uno de mis objetivos. Y en el lado musical soy extremadamente visible. Y han llegado personas a susurrarme al oído. Gracias por estar ahí. Gracias porque puedo ver que puedo aspirar a una vida normal. Y ese es el pequeño problema. Hay una cuestión social, y eso lo pueden ver con una de las más grandes activistas de México, Kenia, que ella luchó desde muy abajo, o sea, muy, muy abajo. Su familia la rechazó, estuvo en prostitución mucho tiempo, estuvo en la cárcel y ahora es como de las activistas más grandes que hay en México. Y si ustedes pueden ver sus entrevistas, pueden notar que en sí el problema que tenemos las mujeres trans es que no nos bajan de prostitutas. Y desgraciadamente yo lo estoy notando con todo y mi doctorado, con todo y lo que he hecho que ustedes pueden ver. Generalmente pasa con hombres porque los hombres son quienes tienen más el machismo, no son los únicos, pero son quienes lo tienen más, que directamente van y la primera pregunta que me hacen, ya se imaginarán de qué estilo son. Me preguntan qué es lo que tengo entre las piernas, que si me gusta por detrás. Y es como, ni siquiera cuando era hombre, ni siquiera me preguntaban eso. Es como, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces es una cuestión horrible en la que simplemente por ser una mujer trans, eres una prostituta. No importa lo que hagas. Y eso tiene que cambiar. Lo estamos haciendo las personas que tenemos privilegio. Yo debo aceptar. Tengo un privilegio y también es algo importante. Y el privilegio es que tengo doctorado. Tengo una educación superior muy grande, a diferencia de muchas mujeres trans que no pueden ni siquiera aspirar a primaria. Kenia lo que hace es tratar de dar esa educación para poder incorporarla a este sistema, pero la mayoría de las mujeres trans no lo tienen. Entonces, eso es lo que no es en sí que sea una mujer lo que lo vuelve difícil. O sea, además de todo lo que ya mencioné, aquí la cuestión trans es ese prejuicio que hace que no podamos salir adelante. Así como existe el prejuicio de las mujeres de ¿por qué nos hacen menos por ser mujer? Aquí es, ¿por qué no nos ven como una persona por ser trans? Nos ven como una defecio, un fetiche. Es una cuestión muy triste. Entonces, ¿qué perspectiva hay? ¿Cuál ha sido mi vivencia? Bueno, voy a hablar un poquito y tal vez voy a hablar un poquito más sobre la institución en la que estoy. El TEC de Monterrey
ha ganado consecutivamente, no creo que lleva 3 o 4 años, de el mejor lugar en el que puedes trabajar si eres LGBT. Muchas personas llegan conmigo y me dicen, oye, ¿qué tan cierto es eso? Y yo les puedo decir, completamente cierto. Este es el mejor lugar que hay para poder trabajar si tú eres una persona LGBTQ+. ¿Por qué? Porque la verdad aquí sí siento que se respeta mis pronombres y sí puedo expresar quién soy. Eso es algo muy, muy importante. Y lo veo también con los alumnos, las alumnas y les alumnes. Pueden expresar quiénes son, pero no porque sea el mejor significa que sea bueno. Y quiero hacer énfasis en eso. Allá afuera, allá afuera, he tenido problemas de que me meto al baño y me han querido sacar. No ha sido frecuente, pero me agarran del brazo y me dicen, este es el baño de mujeres, este es el baño de mujeres. Y curiosamente eso me pasó allá en Puebla. Entonces entiendo lo difícil que pudiera ser una mujer trans en Puebla. El mejor lugar es Ciudad de México, luego Guadalajara y Monterrey. Monterrey no es un buen lugar, pero Puebla tampoco. Bueno, eso con respecto a esa perspectiva. Ok. Perdí un poco el hilo, entonces déjeme retomar porque escuché conversaciones. Ok, siendo una mujer trans, ese es un pequeño problema que tenemos, que es muy grande, la verdad. Educación, visibilidad. Aquí en el TEC, el tipo de discriminación que yo tengo es muy sutil. No es tan cínico como eso de que uno, oye, te voy a usar, cínicamente voy a usar los pronombres que no son, porque yo considero que lo que tienes entre las piernas es más importante que lo que eres. Y luego, aquí en el TEC no sucede eso. Es algo a lo que yo lo llamo integración. Una cosa es, por ejemplo, tener ¿cómo se llama? Meter a la comunidad en la sociedad y poder hacer esta interacción como normal, que se llama inclusión, que eso es lo que aspiramos. La inclusión es tú estás dentro del mismo grupo y convives entre todos los grupos sin problema. La integración, suena muy bonita la palabra, pero no la integración, es que dentro del círculo te permiten estar dentro, pero estás aislada. No interaccionan contigo. Entonces, yo la verdad, y eso me sucedió mucho al semestre pasado, y fue una de las decisiones, bueno, una de las razones, de las muchas razones por la cual yo decidí dejar la ciencia, porque el sentido de aislamiento es muy grande. La gente no quiere colaborar contigo, no quiere hablar contigo, pero no te hacen feo. Te, te hablan bien, te dicen tu nombre cuando te ven, pero cuando no te ven, hablan, dicen, y si pueden, evitan tener interacción contigo. Si ya no tienen de otra, pues ya ahí están. Entonces, es muy pesado ese tipo de aislamiento. Y ahora, chicas, si hay alguna chica trans aquí, le quiero decir, no estás sola. Somos muchas. No tantas como las mujeres cis. El 99% de las mujeres son cis. El 1% son trans. Pero dentro de ese uno, pónganse a pensar. O sea, si hay 500 personas, van a encontrar 5. Entonces, no tengan miedo de salir como tal. Busquen, ahora sí que feministas cis, que no sean exclusionarias, que no sean TERF, como las llamas en inglés. Trans Exclusionary Radical Feminism. Ellas no. Ellas no nos van a ayudar. Ellas están luchando el feminismo desde su perspectiva, muy válida, pero no es válida para nosotras. Entonces, sí hay gente, hay mucha gente, y sobre todo yo lo noto, entre más joven una generación, más apertura hay a eso. Y eso nos va a ayudar mucho a, primero que nada, no sentirnos solas, no, porque no lo estamos. No sentirnos prostitutas, que no lo somos, a menos que lo querramos, ¿eh? Pero no lo somos. Y tercero, que somos mujeres, que la sociedad constantemente nos recuerda que no lo somos, pero sí lo somos. Y no tengan miedo de salir a la calle.
Obviamente tengan sus precauciones porque hay personas que nos quieren hacer daño, pero no tengan miedo porque el simple hecho de que ustedes existan le cambia la vida a alguien. Así como yo creo estoy haciendo esto ahora mismo y por eso estoy aquí. Ahora hablemos de una última perspectiva, meta, que seguramente muchos me han de decir, ¿y eso qué es? Y es justamente a donde quiero llegar. Dentro de las cosas a las que yo me dedico, que no está actualizado, pero lo voy a hacer algún día, es a que yo doy conferencias de teoría de género. Dentro de mi descubrimiento como una persona trans, resulta ser que yo no soy tan trans como creía. La cuestión precisa de mi identidad se llama transfemenina. Es decir, no soy como tal completamente cis ni trans, estoy yéndome hacia allá, pero no completamente. Dentro de estos grises que encontramos en la condición de género, vemos que también existen estas zonas ambiguas, que es meta. Cuando una persona no se identifica ni como cis ni como trans, sino como una mezcla. Y me van a decir, a ver, ¿cómo es posible hacer eso? Vámonos un paso atrás. Les digo, doy conferencias de esto, entonces, si quieren saber eso, me pueden contactar para darles la conferencia completa. Ahorita más es un pedacito. La cuestión no binaria viene a destruir la teoría de género, a como la concebíamos. La teoría binaria, que decíamos hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y no binario dice ninguno o ambos, o en cierta forma diferente. Tal cual no binario significa ni hombre ni mujer, o sea, ni hombre exclusivamente, ni mujer exclusivamente, sino todas las demás variantes que hay, lo que sea de combinación. Entonces, vamos a poner mi caso en particular. Yo soy una persona bigénero. Obvio, yo me presento como una persona trans porque es lo que la gente conoce, pero yo realmente soy una persona bigénero. Yo me identifico tanto como hombre como con mujer, más hacia el lado femenino, más hacia mujer. Por eso soy transfemenina, pero no llego completamente a mujer trans. Sí me considero mujer, pero también hombre. Y dentro de esta cuestión vamos a hacer un análisis breve. Mi lado masculino está asignado al nacer con el hombre, por lo tanto es cis, eso significa cis, que sí coincide con como yo, mi identidad con como me asignaron al nacer coincide. Entonces mi lado masculino sí coincide, pero mi lado femenino no, mi lado femenino no coincide, entonces ese es trans, pero yo no puedo decir cis trans. Ahí es donde entra Meta. Meta soluciona ese problema. Hoy en día, si encuentran conferencistas no binarias, van a encontrar que dicen trans plus. ¿Por qué? Porque están tratando como de decir, es que hay más variantes. Yo les vengo a decir la palabra. Me, dentro de mi perspectiva, o sea, pónganse a pensar esto. Cuestión de doctorado, o sea, tengo la formación y luego me puse a buscar mi identidad con respecto a la información y me puse a investigar mucho tiempo y me encuentro con estas palabras que nadie menciona, que solucionan esos problemas. Entonces vengo a difundir esa información para que ya no hayan confusiones, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cuál es la perspectiva meta? Pues para empezar, que exista. Yo no conozco personas meta. Yo me consideraba meta, pero no. Como tiendo más al lado femenino, soy transfemenina. Pero va por ahí de meta. ¿Cómo podríamos encontrar una persona meta? Es una persona, por ejemplo, bigénero, que se identifica con el pronombre ella y ella. Ese sería uno. O él y ella. Ella, pues, es generalmente el más aceptado, el pronombre más aceptado en el español para no binario. Ahora digo más aceptado porque tenemos ese pequeño problema hoy en día. Si es difícil, si es difícil la ciencia, si es difícil ser mujer en la ciencia, si es difícil ser mujer trans en la ciencia, ahora imagínese una persona no binaria. Al final en el mundo, las personas no lo aceptan todavía. Y tiene sentido. Les voy a contar una historia bonita.
En los 90 era controversial ser gay. En los 2000 es bisexual. Decían, ay, está confundida, no sabe hacia dónde ir. Y hoy en día ya se acepta más. En los 2010 era ser trans. Ahora la cuestión de la, ¿cómo se llama esta? Miss España, fue creo que lo más controversial que hubo. Kathleen Jenner también, pero todavía no se aceptaba. Hoy en día ya está siendo más visible la cuestión trans, porque ya hay más leyes, nos están protegiendo. En 2019 dejó de ser considerada una enfermedad mental y una condición. 2019, ¿en qué año estamos? Hace 4 años. Entonces la cuestión no binaria, lo que la gente sabe es de le compañere. Es lo que más la gente sabe en México sobre una cuestión no binaria. Y no es una perspectiva positiva. Creen que es broma. Luego tenemos algunos artistas que también se confunden lo que es la expresión de género con el género. Entonces, al tener una expresión andrógina, se dicen no binarios. Y eso confunde a la gente. Entonces empiezan a usar pronombres no binarios porque su expresión es andrógina. Entonces, eso confunde más a la gente y entre más se confunde, más se vuelve broma. Yo lo veo incluso en ambientes donde la gente me acepta. Yo lo veo ahí como entre risas hay bromas que vienen y dicen, quiero dar la bienvenida a todos y todas y todes. Ja, 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 ja. Todos y todas ya lo empiezan a hacer un poco más. Ah, sí, ya voy a hablar. Pero el todes todavía no. Oye, pero ¿a poco esta es una historia buena? ¿Es una historia feliz? Sí. Noten cuánto tiempo ha pasado que ya se acepta la homosexualidad. Tal vez por cuestiones religiosas, ideológicas y prejuicios, no lo aceptas como algo normal, pero sabes que existe. Sabes que existe igual. Personas trans saben que existen, existimos. Ese es el siguiente paso con lo no binario. Muchas personas no saben que existen. Entonces, si no existes, qué difícil es vivir en un mundo donde no existes. Y ahí es la perspectiva. Esa es la última perspectiva que les quiero dar. Pero no se preocupen. Estamos haciendo lo que se puede y eventualmente ya las personas van a acostumbrarse a la diversidad en la que vivimos. Y con eso termino toda esta plática de perspectivas. No sé si tengan alguna duda. Compañeros, no sé si tengan alguna situación que comentar. Pueden levantar la mano. Un tema muy O interesante. escribirlo. Sofía. Adelante, Sofía, por favor. ¿Le podemos dar a este micrófono? Muchas gracias. Bueno, me parece que es como un tema muy importante porque en muchos ambientes, incluso en la escuela, como que hay muchas personas que creen que es un chiste, ¿no? O sea, como que la palabra trans todavía es algo para burlarse, que no es algo, o incluso me ha tocado conocer personas en muchos ambientes que creen que como que no existe o que no son cosas normales y la verdad es que me sorprendió eso de que apenas 4 años han pasado desde que se dejó de considerar una enfermedad, lo cual a mí se me hace algo inhumano. Entonces, me parece como muy importante que haya este tipo de pláticas, ¿no? O sea, porque yo tengo mi mejor amigo de la secundaria, empezó a transicionar el año pasado y a mí me parece como, desde mi punto de vista, creo que le ha sido muy difícil porque su familia como que todavía es muy reservada con eso y a él se le hace muy difícil intentar como hacer que la gente lo respete, porque habla y se presenta y le dicen, pero pues quienes lo conocen se siguen refiriendo a él como su nombre que, bueno, el nombre que ya no usa o por los pronombres que no quiere que usen con él. Entonces, o sea, una cosa es conocer a alguien, o sea, y que, bueno, para mí uno de mis amigos más cercanos esté llevando este proceso y verlo de una manera tan cercana y que probablemente este tipo de prácticas nos acercan
a una realidad que la gente le incomoda y prefiere ignorarlo o tacharlo de chiste, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por tu aportación. Gracias, Sofía. No sé si podamos darle micrófono a Alexandra, por favor. Sí, bueno, mi pregunta va sobre los informes, como para saber en dónde podemos consultar su conferencia sobre perspectiva de género, ya que me interesa bastante. Ok, pues realmente yo todo lo muevo por Instagram. Entonces, pueden buscarme en Instagram como ela.raquela, con doble L, ella.raquella, y ahí pueden preguntarme cosas. O también tengo pues la de mi empresa, que apenas está como que lanzando, que es Rachel.labo, o sea, el laboratorio de Rachel. Y creo que si lo buscan en Google Maps, ahí hasta encuentran mi teléfono y me pueden mandar ahí mensaje. Y podemos coordinarnos. De hecho, si son muchas personas interesadas, pues hacerle un precio accesible para que haya más gente. Muchísimas gracias. ¿Le podemos dar la palabra a Ana, por favor? Sí, yo quería decir que me parece muy bien que nos den este tipo de pláticas sobre las personas trans. También quisiera decirte que me siento muy agradecida y siento que es muy valiente porque sé y entiendo, no soy trans, pero sí puedo entender lo difícil que es para personas trans hablar sobre estos temas porque aún lamentablemente sigue siendo un tabú, lo siguen viendo muy mal y hablar sobre esto, tener la valentía es muy honorable. Y también en el inicio comentabas que a veces las mujeres, cuando se llevaban con hombres, llegaban a tener comportamientos como hostiles y me puse a pensar que muchas veces he escuchado a mujeres que dicen, no quiero ser mujer, pero no porque no se sientan mujeres, sino porque no les gusta cómo tratan a las mujeres y quieren y ven como acciones femeninas algo malo y tratan de hacerlas masculinas para ser aceptadas por hombres o por mujeres o por la sociedad. Y sí, me parece muy correcto, muy acertado todo lo que dice y sí, considero que es muy importante hablar sobre esto. Ahora que mencionas, gracias Ana, mencionas algo que me gustaría como que recalcar un poquito sobre ese rechazo a la feminidad. Alguna vez yo llego y le digo a la gente, no existe como tal la transfobia. La transfobia es homofobia, pero la homofobia tampoco existe. La homofobia es misoginia. Y déjenme les explico. La transfobia como tal viene cuando, voy a generalizar, cuando un hombre siente atracción por una mujer y descubre que es trans, entonces se siente que esa persona lo volvió gay, porque no tiene bien los conceptos. Cuando realmente es súper hetero, o sea, le gustan todas las mujeres, sí, sí, trans. Está bien padre eso. Entonces, no es transfobia, es homofobia. O sea, la persona se siente gay. Y ese no es en sí el problema. El problema es que, por ejemplo, esto sucede mucho en la comunidad gay, que existen jerarquías sobre qué es ser gay aceptable y no aceptable. Entonces, el gay masculino, que de hecho hasta seguramente la han escuchado de alguna persona mayor, que dice, ay, Ricky Martin, ese sí es un gay. ¿Por qué? Porque es masculino, es guapo. Entonces, el gay femenino es realmente el que está rechazado. Entonces, ¿por qué está rechazado? Porque es femenino. Entonces, realmente no es homofobia, es misoginia. ¿Por qué? El hombre tiene miedo a que lo traten como trata a una mujer. Y justamente eso está en todo el ambiente. Una mujer trans es la mayor afrenta que hay contra eso. Que estamos hablando de una persona asignada al nacer como hombre, pero tomando toda la feminidad y diciendo, y me la quedo. Y sí, o sea, yo también conozco muchas mujeres que dicen, pues rechazan la feminidad por supervivencia, porque no quieren ser secuestradas, no quieren estar caminando en la calle y que les salen de chiflidos y eso.
es un mecanismo de supervivencia, tristemente, que luego la misma sociedad está constantemente recordándolo. ¿Cómo te vestiste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Ibas sola? O sea, victimizando a la mujer por existir. Entonces, por eso les digo, hay que ir algo mucho más atrás y transformar eso para realmente poder transformar la sociedad. Continuamos con las preguntas. Estás muteado, Jorge. Por tiempo vamos a dar una pregunta más y yo después quiero hacer un comentario para cerrar. Ok. Sí, entonces en el orden seguía Triana, por favor, le damos el micrófono. Discúlpenos, Sofía y Perla, por el tiempo, y Areli por el tiempo, tenemos que concluir con la conferencia. Bueno, hola, buenos días. Primero quiero agradecer tu presencia aquí. Creo que la plática ha sido muy necesaria y para mí por lo menos conmovedora porque principalmente yo soy un poco renuente a este tipo de pláticas, pero esta plática me encantó. Estoy totalmente absorta en estos temas que pues son de suma importancia y lo primero que quiero comentar es acerca de algo que se me quedó resonando y es el uso de la palabra normal o en este caso normalizar. Y creo que esta palabra tiene un trasfondo muy interesante, más que nada porque quiere decir que algo es común, pero que todavía no está aceptado, que falta normalizarlo, que falta hacerlo, que falta visibilizar este tipo de cuestiones y creo que eso es ahora lo que afrontan las comunidades LGTBQ+, porque primero, como tú lo mencionabas, pues en los años 90 estaba la cuestión de ser gay, luego la cuestión de ser bisexual, luego trans y ahora no binario, y creo que lo que afrontan esta comunidad es algo más como, bueno, y que yo también he vivido, es algo de la sexualización que afronta ser parte de esta comunidad, porque siempre llegan las preguntas de, con esta connotación y obviamente causan algún tipo de incomodidad. Y bueno, más que nada aprender a soportar este tipo de preguntas, aprender a llevar tu vida a partir de este tipo de temas que pues desgraciadamente tenemos que soportar. Y otra cosa que también se me quedó es lo de ser mujer y aparte no solo esto, sino estabilizar tu vida académica con tu vida personal. Y creo que es algo, por ejemplo, en México que sí, tenemos muy presente a día de hoy, que es separar tu trabajo con tu vida personal, que son 5 días a la semana trabajar, 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 y y en el descanso, en los fines de semana, seguir trabajando, no solo con tu trabajo, pues por así decirlo, académico, sino con tu trabajo de familiar o con lo que tú quieras dedicar tu tiempo, tal vez hobbies, que a medida que pasa el tiempo vas desarrollando esta visión de que no te da tiempo a hacer todo lo que quieres hacer y al final te termina consumiendo, termina dándote burnout y pues que simplemente es muy difícil a día de hoy ser mujer. Gracias. Gracias, Triana. Muchas gracias por sus aportaciones. La verdad, es, aquí creo que me están diciendo que es todo un privilegio. No, el privilegio es mío. O sea, en serio, yo me siento privilegiada por estar aquí con ustedes, dando esta información, porque hay mucha gente que no la quiere oír. Y ustedes me abrieron el espacio para escuchar lo que tengo que decir. Entonces, muchas gracias. Cuando quieran, aquí tienen su casa en Monterrey y cuando vaya a Puebla les aviso, porque ahí está mi familia. Doctora, muchas gracias. La verdad es que también de manera personal me siento identificado con usted, ¿no? Esta lucha por el reconocimiento de que existimos nosotros también, en las cuales que no importa nuestra orientación sexual, sino que somos personas que además nos hemos preparado y nos hemos formado. Esos estereotipos que nos han
inculcado y que nos han hecho mucho daño a todos nosotros, porque en verdad hemos luchado por eso. He sufrido la discriminación más grande que he tenido, y créanme que esto me ha hecho más fuerte y me ha hecho ser mejor profesionista. Gracias, doctora. La verdad, no sé qué, estoy tan emocionado, la verdad. Y en verdad, muchachos, creo que no somos un estereotipo, somos más personas y tenemos las mismas oportunidades que todos. Muchísimas gracias, doctora. Le haremos llegar su constancia en breve. La verdad, sí me siento un honor haberla presentado a usted. Muchas gracias, Maravillosa insisto, persona. el honor es mío. ¡Mua! Maravillosa persona. Muy buenas tardes, damos por terminada nuestra plática. Gracias, doctora.